No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Continuamos acá en Tarea de Tecnología, siempre conectados en divoxradio.com. Recuerden que estamos en redes sociales, nos pueden encontrar como Divox Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en LinkedIn para que puedan seguir conectados siempre con nosotros, viendo nuestros programas y todos los capítulos, obviamente, de Tarea de Tecnología quedan disponibles en esta plataforma. Y nosotros retomamos el contacto con Rodrigo y con Andrea para seguir hablando sobre este sistema CIFI, cómo ha sido este desarrollo colaborativo entre ambas instituciones, sobre todo en base a esta metodología ágil que estábamos hablando antes de la canción. Rodrigo, preguntarte un poco sobre cuáles han sido los principales inconvenientes al momento de implementar este sistema web y cómo también la tecnología te ha permitido ir respondiendo a estas necesidades. Y me imagino que también, como suelen solucionar algunas, van surgiendo otras nuevas en base al contexto de la pandemia, por ejemplo, etcétera. Mira, yo creo que si se pudiese llamar dificultad, es como esta barrera que tenemos las micro, pequeñas y quizás en algunos casos medianas empresas de creer que la incorporación o el diseño de tecnologías a la medida, de soluciones tecnológicas a la medida son caras o son complejas para nosotros. La verdad que probablemente que si no hubiese sido que fue incorporando de a poco estas mejoras, la verdad que no hubiese, si no hubiese partido por el Excel, no hubiese llegado a la plataforma probablemente, porque fue una incorporación de a poco y eso permitió ir perdiendo el miedo poco a poco a esto de incorporar tecnología y darse cuenta que no era tan caro, etc. Con respecto a lo que nos ha significado a nosotros como complejidad, la verdad que no debiese ser, no se me ocurre complejidad en realidad. Básicamente el tema es que uno no para, se empieza a generar como un requerimiento constante de mejoras, porque al menos en mi caso una idea o la solución de una idea abre 2 o 3 nuevas ideas. Entonces la verdad que es una mejora infinita que uno va viendo, uno está solucionando algo y se le están ocurriendo 2 o 3 cosas más para poder solucionar. Lo otro que también a mí me ha llamado la atención de esto de incorporar este tipo de plataformas es que generalmente las barreras para ir mejorando más que tecnológicas son de ideas. O sea, uno teniendo una buena idea, la solución tecnológica probablemente va a estar para eso, ¿ya? Me acuerdo, tuvimos un caso de que teníamos que respaldar de alguna forma todo este volumen de documentos de respaldo, necesitábamos tenerlos para poder entregarlos a Cercotec, y tuvimos una idea que no fue muy buena al principio, ¿ya? Que tecnológicamente era compleja y que finalmente no funcionó bien. Y finalmente la solución era mucho más simple y no requería tanta tecnología, no requería tanta complejidad, tantos permisos y tanta también conexión entre distintas aplicaciones, era mucho más simple. Y ahí nos dimos cuenta, ahí por ejemplo me di cuenta que efectivamente la barrera generalmente está en la idea más que en la tecnología. Y lo otro también es el tema presupuestario, como les decía, que también nos hemos ido dando cuenta que hay modelos de financiamiento para este tipo de tecnologías que permite ir amortiguando un poco el costo inicial de esto a través de algunos contratos, por ejemplo, de sostenimiento o de asistencia técnica permanente, por ejemplo, donde uno va incorporando pequeñas mejoras y que finalmente presupuestariamente nosotros no tenemos una realidad tan distinta a las otras micro, pequeñas o medianas empresas. Tenemos problemas de flujo, tenemos problemas de gestión, tenemos problemas también para poder eh, financiar ciertas cosas porque tenemos margen de utilidades estrechos. Pero hemos logrado financiar esto y también ver la retribución económica que va a tener finalmente todo esto. André, por ejemplo, la tecnología puede dar solución a todas estas necesidades que se van planteando en base a la realidad que van viviendo cada empresa, o en este caso, la institución donde trabaja Rodrigo. ¿Es como posible que la tecnología nos permita resolver todos estos problemas o también va evolucionando la tecnología en base a cómo van evolucionando también los problemas, por decirlo así? Buena pregunta. Yo creo que los problemas son más o menos como que se parecen, ¿ah? Nosotros desarrollamos sistemas a medida para varias industrias.
desde una calculadora de huella de carbono, pasando por el SIGE, que es manejo de miles de solicitudes de, digamos, de pago. Tenemos otro sistema de gestión de energía. Entonces, los problemas o las cosas que son como digitalizables, yo lo que he visto es que se van repitiendo independiente del sector. Por ejemplo, el sistema SIGE de Rodrigo podría servir perfectamente para cualquier institución que tenga que procesar miles de solicitudes o cientos de solicitudes, porque los flujos de trabajo son parecidos. Hay personas que aprueban, hay cosas que paran solicitudes, se adjuntan documentos, esos documentos son digitalizados, generalmente los beneficiarios sacan una foto a sus documentos con el celular. Un protocolo que se repite. Claro, claro, entonces después llega algún asesor de Rodrigo, ¿cierto? Y los asesores tienen asignados un pool, un conjunto de beneficiarios que atender. Es como pareció a cómo funciona un banco. El banco tiene un ejecutivo, digamos, de cuenta que tiene un pool de clientes que atender. Entonces, de nuevo, las lógicas se van repitiendo. Por lo tanto, cuando nosotros nos afrontamos un proyecto, lo primero que hacemos es mirar a ver, esto lo hemos hecho antes, esto me suena a, ¿sabes qué? Es parecido a, es como lo que hemos hecho. Entonces, como que uno hace ese análisis preliminar y en general las complejidades de estos sistemas de gestión de información administrativa, la complejidad tecnológica de programarlo no es tal hoy en día. Hay sistemas mucho más complejos que uno podría desarrollar con algoritmos, quizás analítica avanzada. Entonces, es un tema, aquí el desafío es más bien responder de manera más o menos ágil al cliente, que en este caso es Rodrigo, pero también escuchando mucho. Yo creo que hay algo súper clave que es en esto de la co-creación. O lo que yo he visto al menos es que en el equipo de trabajo tienes que tener a alguien que hable en modo negocios, porque si tienes solo gente que hable en modo informático, de repente se produce una brecha entre lo que el cliente dice, se imagina, las ideas y el programador, o la programadora o el equipo de programadores. Entonces, para mí ha sido súper importante incluir siempre, ya sea yo o algún coordinador del equipo, alguien que pueda hablar para ambos lados, que sepa un poco de tecnología, pero que entienda por sobre todo la necesidad de negocio que hay detrás. Es decir, el problema de Rodrigo no es quizá cuando dice algo, no es realmente lo que está diciendo, sino que va mucho más allá. Entonces, de repente, solo hacer las preguntas adecuadas. Y eso es muy importante, porque al final tú puedes resolver cosas muy puntuales si el cliente te dice, mira, quiero que hagas A, B y C, pero en realidad tú te das cuenta que A, B y C es un módulo nuevo que podría estar apuntando a traer más beneficios si lo hacemos de esta otra manera, y esa consultoría más bien de negocio yo creo que es súper valiosa, y eso es lo que a nosotros nos ha resultado, y por eso nuestros clientes como que nos siguen pidiendo mejoras o nos siguen pidiendo más sistemas de alguna manera. Rodrigo, y en tu caso, tú que eres ingeniero civil, ¿te costó un poco entender esto, pasar de los números a la información ya más tecnológica, a tabular, por ejemplo, los datos de una manera distinta o a aprovechar la tecnología, en verdad, que es lo que buscan muchos emprendedores, a utilizar a su favor este tema de la tecnología, las plataformas, los sistemas web? ¿Cómo fue en tu caso en específico? Em, Personalmente, siempre he sido medio computilla, entonces no tuve ese problema. Sí recuerdo cuando pasamos del Excel a las primeras versiones del SIGE, que todavía no estaba Andrea se incorporó después. Hubo resistencia por algunas personas porque ya estaban acostumbradas a llevarlo en Excel y no veían más complicaciones que beneficios al pasar a esta plataforma. Posteriormente, una vez que la empezaron a ocupar, se dieron cuenta que la interfaz es simple, no existe mayor complejidad, y fueron dándose cuenta que eran más beneficios que costos. Claro, efectivamente había que ingresar la información de manera distinta, pero después tenían la información totalmente disponible, nosotros dábamos respuestas más rápido también, eh, y eso. Y también me estaba acordando un poco de las consultas que me hiciste, los problemas de implementación, me quedo dando vuelta ahora.
Nosotros el año pasado hicimos un cambio bien profundo al SIGE, que nos aportaba mucho la productividad, que era que una solicitud de pago, en el fondo, una pedida de plata del empresario para algún gasto, tenía que ser una pedida, una factura. Y eso a nosotros nos generaba de repente muchas solicitudes de pago, lo que implicaba también hacer una gestión más engorrosa y más tiempos de respuesta a los empresarios. E incorporamos la multifactura, la famosa multifactura que incorporamos en el SIGE. También hay un problema nuestro. El requerimiento llegó como muy encima de cuando se nos venían volúmenes muy grandes, cuando pasamos de 100 a 1200 beneficiarios. Y claro, ahí como llegamos con el requerimiento muy tarde, pudimos probarlo poco y ahí efectivamente tuvimos bastantes problemas en la implementación, porque obviamente hay que probar mucho antes de que algo funcione de manera perfecta. Eso también yo creo es un aprendizaje. La primera versión no es la definitiva, y hay muchas cosas que hay que probar, muchas cosas que hay que probar en volumen, que uno la puede probar con una o dos solicitudes y funciona bien, pero ya cuando pasa a multiplicar por 100 o 200 esa, ese proceso, la verdad que cambia bastante las problemáticas. Entonces, por ahí también hay un tema de errores o de problemas, y claro, generalmente la resistencia a los cambios. Cualquier cambio que hacemos en el SIGE que le implica al usuario algún cambio, generalmente genera alguna complicación. Mm. Andrea, ¿y cómo motivamos un poco a los emprendedores o, por ejemplo, a otros agentes operadores intermediarios que quieran, por ejemplo, utilizar este tipo de plataformas, que quieran incursionar en el uso inteligente de las tecnologías a favor de sus empresas? Mira, quizás contarles que en definitiva la incorporación de tecnología pasa por también un cambio en las personas. O sea, si no hay una intención real de usarlo y tratar el cambio, en definitiva, porque en algún momento llega, como Rodrigo dijo, o sea, el Excel un día dejó de usarse. Y, y ese día es como el día D, ¿no? El día en que le cambian las cosas y todos tenemos resistencia al cambio naturalmente. Algunos, muchos podemos ver los cambios como un poco como amenazantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con eso, con una intención real, y ahí tiene que ser, lo que yo he visto es que si la intención está en el equipo, digamos, en la persona que lidera, entonces es mucho más sencillo implementar esos cambios. Y si no, entonces ya ahí se vuelve bastante más complejo. Así es que yo invitaría a los agentes operadores que quizás hoy día no tienen un sistema como el SIGE o trabajan con planilla. Existe la manera de digitalizar y tener un sistema propio que efectivamente les permita escalar en cantidad de solicitudes, en cantidad de beneficiarios y, y también de manera segura. Es decir, estos datos están en un servidor que es seguro, que maneja toda esta cantidad de solicitudes. Entonces yo creo que por ahí, porque también como acá se manejan datos de alguna manera sensibles, es importante recalcar eso, que acá hay una seguridad informática detrás y que esos servidores de alguna manera se tratan de mantener monitoreados. Y cualquier problema que surgiera, siempre uno está al soporte, ¿no? Nosotros tratamos de ser súper ágiles al dar soporte o respuesta a urgencias. Ahí estaba viendo cómo Rodrigo afirmaba ese tema, el tema de la protección de los datos. Me imagino que también eso fue como un perjuicio que tuviste al momento de enfrentarte a un sistema web como este. Sí, bueno, uno escucha tanta cosa en relación a la seguridad de información. Ahora, esta información no es especialmente valiosa para el público en general, la verdad que no. Pero de todas maneras, para nosotros es importante la seguridad, es importante porque hay recursos, o sea, aquí no se manejan los recursos, así que aquí se gestiona la información en relación a los recursos económicos que nosotros gestionamos, pero sí, pues, obviamente era algo importante para nosotros el tema de la gestión, y fue muy importante también la respuesta que ha dado Andrea en estos requerimientos. Como te decía recién, cuando nos estábamos rompiendo la cabeza con el tema del multifactura, las respuestas de Andrea siempre fueron súper oportunas, con muy buena disposición, y eso es súper importante porque
estábamos a 120 por hora y no una falla a 120 por hora cuando tenía no sé, 160 solicitudes al día que se estaban generando. Para hacerte una idea, nosotros entre el 2017, el 2018 y el 2020, nosotros generamos alrededor de 3.000 solicitudes de pago. Y nosotros en el segundo semestre del 2020, nosotros generamos 12.000 solicitudes de pago, solamente en un semestre. Entonces, la cantidad la avalancha de procesos que se empezaron a activar fueron infinitamente superiores a todo lo que habíamos manejado antes. Entonces, necesitábamos también tener respuestas rápidas a eso, y las tuvimos. Y claro, yo creo que se nos hubiese hecho mucho más complicado gestionar todo esto sin contar con esta plataforma que, como te digo, hasta yo creo que hasta el 2020 los grandes beneficiados con esto eran los asesores que trabajaban directamente con los empresarios y también obviamente el equipo interno, pero nosotros creemos ya que a partir de este año ya se han notado las mejoras para los beneficiarios, digamos, para los beneficiarios del COTE, los ganadores de los concursos, y esperamos también que a partir de este segundo semestre se empiecen a ver las mejoras para hacer COTEC también, la entrega de información más precisa, sin errores, más rápida, oportuna, etc. Excelente, entonces, este ejemplo de la implementación de este sistema SIGE que no solamente beneficia, en este caso, a Rodrigo que como su gestor, sino también agilizar un poco los procesos, a poder manejar mayor cantidad de datos, a poder tabularlos de una manera más segura también, y obviamente siempre utilizando a favor la tecnología en pro de los emprendedores también de las distintas empresas. Queremos agradecer entonces la presencia acá en Tarea de Tecnología de Rodrigo Donoso, director de proyectos en Territoria Consultores, y también de Andrea Nieto, gerente general de Viatec. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Chao, que estén bien, gracias. Ahí ambos se despidieron entonces. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, y nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta, la tarea para la casa, esta sección donde les entregamos una recomendación a todas las personas que están conectadas a esta hora en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.